¿Cómo estás, Isma? Muy bien, querida Sai. ¿Ya te presentaste Pues, aquí con los seguidores? no, todavía no, te estaba esperando. Ay, qué Vamos, amable, gracias. hagamos los honores, primero las damas. Ay, muchas gracias, yo soy Saibet. Yo trabajo en promoción, ya me conocerán, ya me habrán visto en varias transmisiones en vivo. Y pues estamos, el día de hoy yo quise traerles a Isma porque sé que eh, pues Isma tiene mucho carisma y les encanta toda esta parte de las novedades. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ya me llegó un mensaje y sí, por ahí alguien me lo escribió. Entonces, pues, Isma, preséntate. Hola, hola a todos, chicos, jóvenes y chicos, adultos, gente mayor, todos seguidores, queridos seguidores de esta cuenta de Océano de México, de nuestro trabajo editorial y también de nuestro trabajo como distribuidores comerciales, ¿no? Porque eso es algo, es muy importante destacarlo, no solamente contratamos libros, no solamente hacemos producción nacional, sino que también muchas editoriales de todo el mundo confían en nosotros para hacerles llegar libros de excelente factura. Entonces, como dijo Sai, mi nombre es Ismael, yo soy Ismael Martínez, soy editor específicamente del área juvenil en Océano de México. Y bueno, pues ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es seleccionar, desde la selección de un libro a publicar hasta, digamos, entregar un archivo final a imprenta que se vaya a reproducir. Y bueno, también parte de mi trabajo también es hacer, comunicar información clave sobre los libros, a nuestros lectores y sobre todo a nuestros vendedores para que ellos sean quienes se comuniquen tanto con los libreros como con los lectores finales. Y bueno, también al área de promoción. Nosotros tenemos juntas continuas con el área de promoción, ahí debes saberlo, para platicarles cuáles son los libros que vamos a sacar, de qué se tratan y cómo podrían ayudarle a ellos a promocionarlo, ¿no? En este caso, eh, dada la contingencia y bueno, como práctica general, pues ellos también nos dicen cómo podemos ayudar a que estas historias lleguen a ustedes de una forma más rápida y mejor, ¿no? Entonces, ante la situación, pues no vimos una mejor opción que estarles haciendo transmisiones de platicarles acerca de nuestro trabajo y también hacerles recomendaciones sobre nuestro catálogo. Entonces, Sobre todo, Sai, si quieres continuar, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer hoy? primero vamos a recordarles que todos los libros, así como Ismael estaba comentando, que ahora estamos migrando a una nueva forma, tal vez momentánea o permanente. Esperemos que sea permanente porque esto se pone muy Esperemos, divertido. esperemos que esté permanente. Muy Este, bien. estas recomendaciones de libros que les vamos a hacer, todas se encuentran disponibles por las librerías que entregan a domicilio. No sé si ya se enteraron, pero Gandhi les entrega vía Rappi sus libros. Y por Amazon, por ejemplo, que se entrega por paquetería. O la otra opción es encontrarlo de manera digital, en ebook o en estas plataformas que puedan ustedes utilizar su lector digital, si son asiduos a ese tipo de tecnología. Todos los libros que mencionamos aquí en las transmisiones en vivo es con ese propósito para que ustedes puedan acceder directamente a ellos por medio de estas tiendas. Y ahora sí, vámonos a ver, sin costo Gandhi, sí, exacto, Gandhi no tiene costo ahorita. Es padre ver estos en vivo, sigan haciéndolo, así los Sí, conocemos, sí, pero ¿verdad? Aquí la no cosa tiene es costo ahorita, pero en general creo que te cobra envío por menos de 100 pesos. 50. 50, o sea, ya qué libro cuesta menos de 50 pesos, o sea, tampoco. Digamos, esta es una práctica recurrente, ¿no? También, este, pidamos también, sobre todo ahorita, nuestros libros físicos a casa, también si se puede, pues, que como es en el caso del sello en el que yo trabajo, que es Gran Travesía, la gran mayoría o casi todos, el 90% del catálogo está disponible también vía digital, ¿no? Entonces Ujú. también a muchos les gusta leer en dispositivos de lectura como tipo Kindle o Kobo, perdón.
y también vía su celular, ¿no? Entonces, Ujú. pues estamos nosotros en casi todas las plataformas, entonces nada más chéquenle, busquen Océano, busquen Gran Travesía y seguro encuentran algo. ¿Ya viste quién acaba de iniciar aquí sesión con No, nosotros? Mariana hola, Palova, nuestra autora de hola casa, Mariana, que justo, la que ha justo, roto récord en transmisiones en vivo aquí con nosotros el viernes pasado. claro que sí. Y no solo eso, sino que ella es uno de los ejemplos perfectos de la producción nacional que nosotros hacemos. Si ustedes siguen el trabajo de Gran Travesía, el sello nace hace alrededor de 6 años, me parece 6, 7 años nació. Y la tirada era publicar básicamente traducciones, básicamente traducciones del inglés del mercado anglosajón. ¿Por qué del mercado anglosajón? Porque nosotros, si ustedes recordarán, hace un poquito más de 10 años, creo que fue en el 2008, cuando sale Los Juegos del Hambre, hay un boom de la literatura juvenil, tal cual, ¿no? Que ya se le empieza a catalogar así. De hecho, los Juegos del Hambre son en buena medida culpables de que tengamos esta etiqueta de literatura juvenil en las librerías. Y bueno, los editores se dieron cuenta que había muchísima gente digamos, de más de 10 años, de más de 12 años, que seguían leyendo y que querían leer, pero que ya era muy difícil que ellos pasaran directo a Balzac o que pasaran a Shakespeare o que pasaran, digamos, a la literatura de veras, Antonio Ortuño, etcétera, ¿no? Por decir un autor mexicano, que era difícil que ellos pasaran porque no tocaban temas que les fueran interesantes o que les dijeran sobre ellos mismos, ¿no? O bueno, o que pareciera que no lo hacían. Entonces los editores se dieron cuenta que había ahí un nicho de mercado que no se estaba cubriendo y también había muchos autores que se dieron cuenta que no se estaban escribiendo este tipo de historias y bueno, pues tuvieron el buen tino de hacer una revolución en la literatura que le llamamos juvenil y es tan importante que ya la mayoría, bueno, muchas de las ferias ya no solamente se llaman, por ejemplo, de feria del libro infantil, sino ya es también juvenil, o sea, ya es tan grande el mercado de lectores juveniles que pues la mayoría de las editoriales que se den a respetar tienen un sello que se dedica exclusivamente a los lectores de, digamos, de los 12 años en adelante. ¿Por qué digo en adelante? ¿Por qué no digo hasta los 40? Porque la juventud no se acaba, la juventud es eterna, la juventud la vivimos en el corazón, ¿no? Entonces, si tú tienes 50 años y estás descubriendo Harry Potter, créeme que vas a encontrar muchas cosas en Harry Potter que te hablen sobre la relación que tú tienes con los demás y sobre cómo te desenvuelves en el mundo, ¿no? Entonces, pues la literatura juvenil básicamente se le llama así y deja de ser infantil porque empieza a tocar temas que, que no son tan cercanos para los niños o que de plano en términos de moral o de sentido común, pues ya no son para ellos, ¿no? Temas que son más bien como de romance y temas que son también de violencia, ¿no? Sí, Entonces la literatura juvenil se ha hecho también muy famosa porque estos dos temas son clave en el desarrollo de las historias. sí. Pero bueno, ya me extendí yo y como verán, No, no, es no. uno de mis rasgos Sí, distintivos. por eso Pero ya teníamos me que... estarán interrumpiendo y por favor le suplico a Sai, por eso también le pedí que estuviera conmigo en la transmisión, para que me fuera dirigiendo las preguntas, sus mejores preguntas y también pues, el tema, ¿no? Del que vamos a hablar ahorita, que es literatura fantástica. A ver, aquí dice que si las entregas de Gandhi aplica para toda la República, me parece que sí, debería de. Luego, leer en digital es padre, pero es mejor poder tener el libro en físico siempre. Respecto a esto, yo quisiera preguntarte si se mueve mi cámara, perdón. Los libros que tenemos impresos en Gran Travesía tienen guardas con un arte en específico y algunos de los libros tienen mapas. ¿Estos se conservan en la versión digital? No, ese es una de los, no y sí.
esta es una de las cosas que a nosotros nos interesa más, porque es un plus de tener una edición impresa. Hay dos razones en realidad por las que hacemos esta. La primera es una razón comercial y la segunda es una razón legal. La razón comercial es que a nosotros nos interesa que sigan leyendo en papel porque tenemos muchos socios comerciales que trabajan. Hay muchísima gente que vive de las imprentas, del papel, de las tintas, etcétera. Entonces, está muy bien que queramos ser ecologistas y, digamos, no estoy diciendo otra cosa, pero también la economía también funciona para todos, debe de funcionar para todos. Y además, pues nosotros que somos pues, bien payasos, la verdad es que yo trabajo en digital, pero me cuesta muchísimo trabajo. Además de que siempre tiene que haber una revisión en papel. ¿Por qué? Porque nunca vas a saber, en pantalla nunca sabes digamos, aunque la sabes, aunque el programa te dé parámetros para saberlo, siempre necesitas ver físicamente, ¿no? Por ejemplo, si funcionan. En este caso, quise enseñarles este libro, porque si se dan cuenta, este libro tiene un dibujito que funciona como una billeta en la esquina. Y entonces ese si lo vas moviendo, en este caso es un murciélago, se ve cómo aletea el murciélago, ¿no? Entonces este tipo de diseño, pues se pierde en un, en un libro digital, porque no hay forma de que lo traslades de forma exitosa. O sea, aunque tú le pusieras en todas las páginas a un libro digital, pues no se vería, nunca lograrías que se viera como se ve en un físico. Entonces, todos los acabados se pierden en las ediciones digitales, ¿no? Claro que las recomendamos, pero yo siempre les voy a recomendar que se compren el libro impreso porque, por ejemplo, sí se alcanza a ver porque la luz hace el juego, tiene una tinta metálica especial. Y les decía que teníamos dos razones, la comercial y la legal. Esto es muy difícil que una edición pirata lo haga, porque es costoso en términos de producción. Entonces, nosotros en Gran Travesía siempre les ponemos lo que llaman barniz a registro, que es y tintas metálicas, relieves, por ejemplo, tiene aquí tinta metálica y se ven los detalles, ¿no? Entonces es algo que está muy padre, como decía Sai, pues tiene guardas, ¿no? Que son, que tienen colores, tienen diseños que son exclusivos y además que son exclusivos de nuestra edición en México Claro. y en Océano, porque si ustedes se van a a las otras ediciones, por ejemplo, las ediciones originales en inglés, probablemente no lo tengan. Entonces, pues sí es un plus que a nosotros nos gusta darles y que pues, hace que se vean muy bien los libros y que se sientan profesionales y que además también es un sello para que ustedes lo busquen y vean que es original, ¿no? El dinero que ustedes están aportando no solamente está llegando directamente al autor vía reporte de regalías, sino que está ayudándonos a nosotros como editorial a seleccionar, a traducir, a corregir y a imprimir nuevos libros, ¿no? Entonces, consuman siempre original, Sí. bueno, claro, siempre que puedan. Si no pueden, vayan a Tianguis y cómprense una película, ¿no? Por aquí, hola Rodrigo Merlesín, le dice, la literatura infantil y para bebés también es de a de veras. Claro, toda la literatura aquí en general es literatura. En este caso estamos tocando el tema de lo juvenil, porque pues Ismael es a lo que se dedica. Nos mandan Sí, saludos de claro, Monterrey. claro, Rodrigo, tú y yo hemos estado en mesas y si alguien está de acuerdo contigo, soy yo. Solo, quizás no se notó que estaba siendo un poco irónico al decir que hay gente que cree, que distingue la literatura infantil y juvenil como que no es de a de veras, ¿no? Exacto. Pero Nos, claro que estoy de acuerdo claro que estoy de acuerdo contigo. nos mandan saludos desde Monterrey, muchas gracias, de vuelta saludos.
Yo con mis casi 30 años leí Harry Potter, Los Juegos del Hambre y los disfruté como una niña. La verdad es que cuando te identificas con eso es lo máximo. Luego, Gandhi no tiene costo para envío ahora. No, no tiene, hasta donde yo sé. Obed nos dice, ¿cómo decides dónde encuentras los libros a traducir o a traer? Otra vez. ¿Cómo decides? Muy bien, pues hay diferentes formas, pero la básica es leyendo. Hay dos caminos. El primero es tu propia calidad como editor, tu visión y tu construcción de catálogo. Nosotros en Gran Travesía, cuando el sello se creó, eh, tuvi- hubo editores que dijeron, vamos a tratar esta literatura, no vamos a tratar esta literatura. Y a partir de esos lineamientos es que se contratan libros. ¿Cómo se contratan libros? Pues la mayoría de las veces, sobre todo en el exterior, en México también, pero no tantos. Digamos que aquí en México es como alrededor de la mitad de los autores tienen una agencia literaria. Una agencia literaria básicamente es un despacho de gente que sabe mucho de literatura y que también sabe mucho de derechos de autor. Y lo que hace es que le vende sus servicios a los autores para recoger su obra y para publicitarla entre las editoriales, obviamente con una comisión este, que para ellos sea aceptable. Si tú eres un autor ya consolidado y quieres una agencia, quizás el contrato que tú consigas sea mucho más beneficioso para ti. Es decir, de todo el negocio que ellos hagan, solamente te quiten alrededor de 80%. O si tú eres un autor que va empezando y le gustaste al editor de la agencia, pues a lo mejor y te pida tú un 80% de todo lo que generas, ¿no? Entonces, pues es un negocio ahí, digamos, las editoriales tenemos un romance apache con ellos, porque nos consiguen cosas muy valiosas, pero también en términos de negocio, pues también nos oprimen un poquito, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es necesario. Lo- eh, También les ayuda mucho a los autores pues, a entender que es un contrato, a entender que están firmando, ¿no? Y que también no haya editores gandallas que te firmen y que le debas su vida, ¿no? Y que, no sé, tengas 18 años y escribas un buen libro y durante 20 años tengas que escribir para ellos sin publicarle a nadie más, ¿no? Que también pasa, ¿no? También eso, una agencia te defiende de eso, ¿no? Entonces también las agencias son valiosas para nosotros como editores también, pero también a los autores. Y les decía, el proceso de selección puede ser a través de una agencia, y puede ser a través de tu conocimiento editorial, es decir, que tú digas, pues yo, no sé, por ejemplo, yo sé leer en japonés, ¿no? Como que no hay tantos libros, traducidos del japonés al español. Y entonces, yo soy muy fan de tal editorial japonesa, entonces voy y directamente veo dos o tres libros que me interesan y directamente yo a través de mis identificaciones como editorial seria, voy y hablo con el editor japonés y le digo, oye, me interesa este libro, te lo quiero contratar. Y ya entramos a una negociación que básicamente es territorios, cuánto dinero, quién va a traducir, etcétera, y pues, se hace el contrato, ¿no? Esa es una vía, la directa, es decir, la de editor a editor. La segunda vía es la de el editor eh, que contrata a una agencia, digamos que los derechos de la obra la tiene una agencia. Entonces, digamos que los tratos no se hacen directamente con la editorial, sino que se hacen con la editorial, pero a través de una agencia literaria, ¿no? Digamos, es el mismo proceso, nada más que hay un intermediario y pues hay gente que tiene que estar, más gente que tiene que estar de acuerdo, ¿no? Y el último es también a través de scouts. Eh, Estos scouts es una figura que le llaman, también son una especie de agentes, que son especialistas en leer, ¿no? O sea, es gente que sabe mucho del mercado y que sabe mucho de literatura y que ellos tienen un colmillo muy afilado para entender si va a haber éxito comercial en cierta literatura o no. Entonces, también nosotros, las editoriales, contratamos a scouts para que estén sondeando en todas las editoriales del mundo material que pueda ser interesante para nosotros.
Entonces, muchas veces nosotros estamos trabajando muy tranquilamente en la oficina o echándonos nuestro café o lo que sea, y de repente nos llega un correo prioritario de un scout al que le tenemos mucha confianza que nos manda un manuscrito y nos dice, tienes que leer esto. Y en ese momento tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo y te lees ese libro de cabo a rabo en 2 horas y tú decides, tú dices, ah, si vale la pena o no vale la pena. ¿Por qué? Porque en esos momentos es crucial, porque ese mismo scout puede ser que otro scout de otra empresa esté viendo ese mismo libro y esté diciéndole a otra empresa de tu mismo territorio que vale la pena. Entonces tú tienes que leerlo lo más rápido posible, hacer una valoración comercial y hacer una oferta. ¿Por qué? Porque si no, pues te ganan el mandado. Claro. Obviamente, pues sí, o sea, y obviamente, pues si estos derechos de este libro los tiene una agencia, pues la agencia también con su colmillo, pues ya se lo mandó a Cine Scouts y ya se lo mandó a Cine Editorial y además ya tiene una previsión de cuánto cobrar la adquisición de los derechos, ¿no? Entonces, pues es ahí, la verdad es que es un poquito complejo, tiene muchísimos pasos, pero cuando todo sale bien, pues y otra cosa que es importante decir, es que esto suele hacerse mucho antes de que los libros vean, de que lleguen a estantería. Años pueden pasar Sí. incluso, ¿eh? Años de planeación y años de negociación, este, porque incluso, y esto es algo que nosotros en Océano hacemos mucho, y lo hacemos porque, aunque somos una empresa grande en términos de distribución, somos enanos al lado de otras grandes editoriales en términos de cuánto dinero tienen, porque ellos tienen otros negocios. Por ejemplo, Penguin Random House, ellos, como lo dice su nombre grandísimo, es una empresa alemana que viene de Bertelsmann y ellos tienen BMG, por ejemplo, que tienen discográficas, ¿no? Entonces ellos tienen todo el dinero del mundo y el dinero que hacen de libros es nada, es un capricho, ¿no? Es para ellos, ¿no? Para nosotros es todo, porque nosotros somos una empresa familiar, pero para ellos es nada. Entonces, pero ellos como, aunque sea nada, pues tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces, si a ellos les llega la notificación de compra esto y nos la ganan, pues es probable que nos la ganen, ¿no? Claro. Pero por eso nosotros tenemos que hacer este trabajo previo de revisar manuscritos y de estar contratando agentes y de estar viendo scouts. Es muy importante para nosotros porque nos permite adelantarnos a éxitos comerciales, ¿no? Como es el caso de La Reina Roja. O sea, ahorita La Reina Roja fue un súper, súper trancazo en 2015 y nosotros lo tuvimos que contratar a ciegas porque en su momento nosotros lo tuvimos que contratar sin que fuera nada ese libro, ¿no? Pero nuestro editor, José Manuel, eh, tuvo una visión y dijo, este libro va a ser algo, y tuvo razón, o sea, ya tenemos como 20 reimpresiones de ese libro, entonces, 20 y, reimpresiones. entonces, y tenemos todos los libros, ¿no? De hecho, está por salir, o en nada está por salir uno nuevo que es sobre cuentos que se llama Trono Destrozado, pero bueno, tenemos La Reina Roja, Espada de Cristal, La Jaula del Rey y, ¿cómo se llama? Tormenta de Tormenta guerra. de Guerra. Ujú. Exacto. Entonces, sí, son libros que han tenido muchísimo éxito y pues, te digo, son libros que tuvimos que contratar a ciegas, pero que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Porque a la gente le gusta. Ok. Entonces, ese es el proceso, la verdad. Es largo, es tedioso, a veces es mortificante, pero pues nosotros, es nuestra chamba. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para tener los mejores libros, ¿no? Y Súper. también en la medida de nuestras posibilidades. Aquí Mariana nos decía que en digital los detalles y los ornamentos son súper complicados de maquetar, seguro que sí. Tú lo has de saber mejor que nadie. Luego Mónica dice que 100% mejor en papel. Ah, decían que la portada es hermosa, supongo que de magia sombría. Esa tinta metálica hace sufrir con los de pesadillas. ¿Cómo? Es, esa tinta metálica me hace sufrir con los de pesadillas. Supongo que porque se escarapeló, ¿no? Algo así. Luego, Riverdana. Yo tengo sentimientos encontrados porque me encantan los libros en papel, pero luego cuando los leo se quedan guardados porque es muy difícil que pueda releer un libro. Sí,
Exacto. Releer es un poco difícil. Yo tampoco tengo muchos conocidos que se animen a leer y donde vivo tampoco hay lugares donde pueda donar. Eso sí está complicado. Jess Castillejo nos dice, hace mucho abandoné leer en digital, me gusta más leer en físico. También soy mala con los audiolibros. Bueno, esa es otra historia. Mariana dice que le vendió su alma a Océano. Estoy muy interesada en el mundo editorial y formación que estoy teniendo. La estoy apuntando hacia allá, pero no es exclusiva. También me gustaría ser correctora. ¿Cómo puedo empezar como correctora? A ver, Isma. Pues primero tienes que hacer un examen de conciencia, primero. ¿Por qué quieres corregir? Porque en realidad quieres escribir. Si esa es la respuesta, estás equivocándote de camino. Porque es muy probable que sientas la tentación de cuando estás leyendo a alguien de reescribirle la plana. Y no se trata de eso. Tú tienes que, como corrector, tienes que respetar mucho al autor. Tienes que respetar lo que quiere comunicar. Lo único que vas a hacer es ayudarle a comunicarlo de una forma más certera. Y a veces, si te lo piden, de una forma más bella. Pero bueno, ¿qué es lo primero? Pues lee mucho, tienes que saber de ortografía, tienes que saber de gramática, tienes que saber de sintaxis. Obviamente es recomendable que tengas estudios en el ramo del conocimiento de la lengua, que es lengua y literaturas hispánicas, por ejemplo, cualquier lengua extranjera, alemán, etcétera. Este, lo que sí es, tienes que saber otras lenguas, inglés obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando estás corrigiendo un libro, si te mandan a corregir una traducción, pues tienes que tener aquí el libro original para ver si está diciendo, si el traductor hizo un buen trabajo, si se brincó algún párrafo, o si de plano le valió y escribió algo que no es fiel a lo que el autor, es que también puede pasar, sobre todo en la industria comercial, que trabajamos tan rápido, pues a veces los traductores nos hacen el trabajo en 3 semanas, ¿no? Y eso es absurdo, ¿no? Rodrigo, que está aquí viéndonos, que también sabe mucho de la industria, sabe que a veces hay que trabajar así, ¿no? Bueno, y digamos que todo el remache de embellecer la literatura, pues la hace el corrector y la hace el editor con el trabajo, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que estudies una carrera afín al conocimiento de la lengua, puede ser lengua y literaturas hispánicas. Por ejemplo, yo estudié comunicación, yo soy periodista de formación, y aún así, pues venme, aquí estoy trabajando como editor, ¿no? Entonces, no ustedes ya pudieron ver a Andrés Sierra, otro de nuestros grandes editores en la editorial. Él es ingeniero, o sea, ¿qué diablos está haciendo aquí? O sea, él Bueno, tiene a su favor, conocimientos. Andrés tiene un diplomado. Claro, claro. Ese fue el camino que él tomó, ¿no? Que es el segundo que yo les iba a recomendar. Si no estudian una carrera afín, si ustedes ya, no sé, tienen veintitantos o tienen treinta y tantos y ya son doctores o son ingenieros agrónomos, sí les recomiendo mucho que busquen, cursos, diplomados o cursos, hay en línea y hay presenciales, este, hay algunos muy buenos con profesores de la industria editorial que trabajan todos los días libros y que también enseñan, ¿no? Entonces, busquen, hay varias opciones. Está la Academia de las Artes de la Escritura, está, no me acuerdo cómo se llama Bueno, me voy a acordar en el Versal, transcurso de la hay una que es transmisión. Versal. Versal, ándale, Versal, está Versal, ¿no? Y, por ejemplo, ellos tienen muy buenos conectes también. Y, por ejemplo, si vas y te inscribes a sus diplomados, es muy probable que consigas, digamos, que encuentres a gente que trabaja ya en la industria editorial y que te pueda ver que eres bueno y que te pueda dar una oportunidad, ¿no? Digamos. También, ahorita ya no sé qué tan común sea, pero por ejemplo, yo entré
yo empecé haciendo, yo me enseñé a editar, editando, ¿no? O sea, yo soy periodista, empecé reporteando, de repente me vi en una posición en donde ya estaba yo editando una revista cultural desde mi casa y todo eso pues me enseñó a trabajar y después tuve la oportunidad de irme como becario a una editorial grande y a partir de ahí pues ya digamos que empezó mi carrera, pero entonces yo sí te recomiendo que estudies una carrera afín o que te metas a un diplomado o que te metas a cursos en línea y a partir de ello, pues busques acercarte a una editorial o busques acercarte a despachos, por ejemplo está Mutare, que es un despacho famosón de un amigo muy querido, Ricardo Gallardo, que él seguido necesita correctores, ¿no? Pero bueno, él es alguien que también fue editor de una gran editorial, ¿no? Y que por situaciones de su vida, pues tuvo que salirse y formó su despacho editorial, ¿no? Entonces, si algo por ahí Mariana lo sabe, que ella es autora que autopublicó su libro, si algo es importante en un libro, es un corrector. Entonces, si eres buen corrector y buen lector también, vas a tener trabajo. De eso, que no te preocupes. Entonces sí es una buena carrera, pero también es una carrera este, que hay que picar mucho piedra, que hay que trabajar duro y que hay que buscar hacerte tu lugar, ¿no? Para tener una buena oportunidad de trabajo. Ok. Le mandamos saludo a Connie Flores, que trabaja con nosotros. Hola Tony, ¿cómo O- estás? Obed nos dice que qué interesante lo del Scout, qué hermoso que leas tan rápido. Isamari nos pregunta, ¿cuál es el libro que te ha ganado, que te han ganado, que más te ha dolido? Uf. Pues bueno, recientemente y mencionando a Connie, pues uno que nos quitaron fue Harry Potter. Oh, Esa ausencia nos duele, ¿no? Ahí, pues, ¿qué pasó? Pues básicamente, digamos, no es que estuvieran ellos, molestos con nosotros ni nada, sino lo que pasó ahí fue que los derechos para Harry Potter en español los tiene una editorial que se llama Salamandra. Salamandra tenía dos dueños, una señora y un señor, que ahora no recuerdo bien su nombre, pero son gente muy importante. Ella es muy amiga de Rowling porque ella contrató el libro, y esto es muy importante, ella contrató el libro antes de las películas, antes de que fuera un éxito. Entonces esto creó una lealtad increíble con Rowling, porque ustedes sabrán que si algo le pasó a Rowling es que la rechazaban. O sea, creo que la rechazaron 20 veces antes de publicar su libro. Entonces, cuando una editorial en español la buscó y dijo, yo quiero tu libro, me gusta tu serie, pues creó una lealtad muy grande con ella. Entonces, esta persona que es dueña de una editorial que se llama Salamandra, trabajó con nosotros mucho tiempo, trabajó con nosotros lanzamientos de sus últimos libros, por ejemplo, Connie, que está aquí conectada, recuerdo cómo nos contaba la locura que era el despachar las impresiones de los libros de los últimos Harry Potter. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, les contaba que Salamandra contrató los derechos para Harry Potter en español y tenía dos dueños. Uno de ellos, que es digamos, les platiqué de una señora, esta señora se encargaba de lo editorial, es decir, ella seleccionaba la obra, ella veía los correctores, los traductores, etcétera. Y había otra persona que se encargaba de lo comercial, es decir, quiénes van a venderlo, dónde van a venderlo, con quién voy a hacer contratos para distribución, etcétera. Esta persona que se encargaba de lo comercial, pues se quiso jubilar, es decir, se cansó, ya es un hombre mayor y dijo, pues me voy a retirar, quiero vender, ¿no? Y pues obviamente la chica que se encargaba de lo editorial, pues dijo, pues tú tienes la mitad de la empresa, yo no quiero hacer lo que tú estás haciendo, porque a mí me interesa más lo editorial, pues bueno, vamos a vender. Y como Harry Potter es una gallina de huevos de oro, y lo ha sido durante 20 años, pues se fueron con el mayor postor. El mayor postor en este caso fue pues, Penguin Random House. ¿Se acuerdan que les conté que ellos tenían todo el dinero del mundo de una gran empresa alemana?
pues ellos fueron los que compraron, es decir, no distribuyen el libro como nosotros hacíamos. Salamandra eran una empresa de forma con su propio capital y nosotros les distribuíamos los libros, sino que ahora Salamandra ya pertenece a Penguin Random House y por tanto, pues nadie los puede distribuir más que Penguin Random House. Ese libro, la cuenta, no tener en Harry Potter a Océano, sí nos ha pegado bastante, ¿no? Porque era un libro muy importante para nosotros, del que nosotros queríamos mucho, ¿no? También. Sí. Aquí Obed nos vuelve a preguntar, ¿cuál es el libro que has elegido y que más éxito ha tenido en Gran Travesía? A ver, cuéntanos. Bueno, es que esa es una pregunta un tanto injusta que yo la conteste, porque mi trabajo editorial no tiene que ver tanto con la selección de obra. Digamos, acá en la editorial, diferentes editores nos dedicamos a cosas distintas. Y aunque yo, digamos, estaría capacitado para hacer este tipo de selección, tenemos otro editor que desafortunadamente, bueno, le mandamos un saludo porque desafortunadamente anda por allá en Europa, se quedó atrapado allá en los Apelinos italianos o algo así. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero va por ahí. Hola José Manuel. Y José Manuel, nuestro editor de juvenil, el editor senior de juvenil, él es el que se encarga de la selección, ¿no? Entonces yo no hago mucha selección aquí en la empresa, ¿no? Ah, bueno. Mariana nos dice, Océano apunta mucho talento nacional, cosas que pocas editoriales hacen. Y Lena dice, ahora admiro más el hecho de que ustedes tienen publicaciones increíbles, muchas gracias. ¿De cuál hablamos, Ángeles? Estamos hablando de todo un poco en general. Dalias, ¿esos scouts buscan solo entre otras editoriales extranjeras o dónde más? No, no, no. El trabajo del Scouts es que buscan en todos lados. Básicamente ese es su trabajo. Tener todos los radares prendidos, con agentes, con editoriales de otros lados y también con autores nuevos. O sea, su trabajo, la verdad es que es admirable, porque es el más pesado. Su trabajo es decirle a las editoriales que los contratamos, esto vale la pena, ¿no? Siempre hay joyas en las que regresas, aunque solo a leer un fragmento. A mí me gusta mucho leer en Kindle los libros sencillos que sé que no releeré. Mis clásicos y favoritos están en papel. Naitse nos pregunta, ¿necesitas dominar? Ah, bueno, no, Naitse dice, ¿necesitas dominar también los distintos tipos de español para poder adecuar o neutralizar dependiendo del libro? ¿Cómo te ha ido a ti con esto de neutralizar? Ah, claro, mira, es una pregunta muy interesante porque nosotros somos una empresa basada en México, pero somos una empresa que nace en España y somos una empresa que tiene filiales y que tiene distribuidores en toda América Latina. Y nosotros, desde hace algunos años, la mayoría del trabajo editorial no se hace en España como muchas empresas lo hacen, sino que se hace en México. Eso es de un orgullo particular en Océano, que la mayoría, el grueso del trabajo editorial se hace aquí en México. Y se escogió hacer aquí en México porque nosotros los mexicanos tenemos fama de ser bastante conscientes del uso de la lengua para la región latinoamericana. Ustedes, les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que el doblaje latino, el que tiene mayor reputación en el mundo es el de México. También está por ahí ya repuntando el de Venezuela y por ahí algún chileno, pero digamos que esta sensibilidad del español que tenemos nosotros. Ay, también el colombiano, ¿eh? No se nos vayan a enojar nuestros traductores colombianos. Esta sensibilidad. Lo que pasa es que cuando uno traduce de otro idioma, lo que está traduciendo no es pensamiento, es la estructura de pensamiento.
Entonces, un traductor lo que hace es adaptar esa estructura de pensamiento que funciona en una cultura completamente distinta a una cultura, a nuestra cultura. Es por eso que nosotros en Gran Travesía, todos los lanzamientos son diferentes en España que en América Latina, porque las idiosincrasias son diferentes, ¿no? O sea, no solamente tenemos coloquialismos que resultan muy enajenantes de un lado y al otro del Pacífico, del Atlántico, pero sino que tenemos idiosincrasias diferentes, ¿no? Los españoles son mucho más recios, son mucho más directos, ¿no? Y nosotros en América Latina pues, somos como mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más conscientes del otro, ¿no? Mucho más, pacíficos, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás traduciendo un diálogo, no sé, de un rey a una princesa, pues a lo mejor la forma en la que ese rey se dirige a la princesa idiosincrásicamente es diferente aquí que en España, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos, ¿no? También nosotros aquí en México tenemos bueno, en Océano de México tenemos una atención primordial por evitar que haya barbarismos o coloquialismos o palabras exclusivas de México y sobre todo exclusivas del centro de México, es decir, del Valle de México. Es decir, pues va a ser casi imposible, con excepción de que así lo quiera el autor porque es un autor local. Por ejemplo, nosotros tenemos a Antonio Malpica, que bueno, ustedes dirán, pues eso qué, todos tienen a Antonio Malpica. Y sí, cierto, pero, pues nosotros tenemos a Antonio, y si Antonio quiere utilizar una palabra que solo se usa aquí en el Valle de México porque él es mexicano del centro de México, pues la va a usar, y está bien, porque él escribe en español, ¿no? Pero por ejemplo, perdón, pero por ejemplo, si estoy aquí en un libro que nosotros tradujimos del español, que es sobre fantasía medieval, y yo les digo titipuchal, o les digo chinga tu madre, por ejemplo, para de Argentina, que la gente de República Dominicana, pues diga, ay, este libro ya sé dónde lo hicieron, es de México. Y entonces, pues va a sacar al lector de la historia, ¿no? Y si está aquí en un reino mágico donde los zombies son tus amigos, pues va a pensar otra vez, ay, estamos en México. Y ese no es el punto, ¿no? Entonces, sí es muy fácil decir, cambiar ese tipo de insultos, por ejemplo, que son muy locales, a palabras que son más genéricas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues puedes utilizar diccionario de sinónimos, o sea, desde lo más básico, pero lo que sí necesitas es crear una sensibilidad de qué clase de español estás hablando, ¿no? De dónde es el español que tú estás hablando, y si esa palabra que tú estás diciendo la estás entendiendo por donde vives, o si, por ejemplo, te tienes que trasladar, hacer un salto mental a Argentina o a Uruguay y decir, a ver, si este personaje lo están leyendo en Uruguay, ¿va a entender lo que le están diciendo? Si la respuesta es no, pues es que estás haciendo mal tu trabajo y que tienes que pensarlo mejor y neutralizar, por eso es que hablamos del español neutro, y neutralizar esas opciones, ¿no? Entonces, obviamente hay casos que son imposibles, o sea, hay casos que a mí me gusta mucho nombrar el de la palomita de maíz, porque si ustedes se meten ahorita y buscan en Google palomita de maíz y pongan un país el que quieran de América Latina, van a encontrar que en cada país es diferente, ¿no? En cada país le dicen diferente. Y entonces, pues ahí, pues ni modo, ahí sí vamos a usar el de español, digo, el de México, ni modo. Esos son los únicos casos en los que, pues, si no tomamos la licencia, sí le decimos al lector de alguna manera, pues este libro se hizo en México, ¿no? Porque, pues, voy a poner palomita, no voy a poner roseta, no voy a poner florecita, no voy a poner popita, no voy a poner todas las demás opciones que hay, ¿no? Que ahorita se me van porque de verdad son como 30, ¿no? Wow. Entonces, pues ni modo, ahí sí, pues no hay nada que hacer. Que sería maravilloso para nosotros
pues tener un departamento editorial en todos los países, ¿no? Y que en todos los países Mm. se adapte a la lengua, al español que se habla ahí, pero la verdad es que es poco realista y es impráctico también, ¿no? Porque si de por sí a veces los libros ya son un poco costosos, pues esto generaría más gastos editoriales y por tanto, pues mayor gasto, mayor precio en el libro. Pero bueno, pues así, sí, muy buena pregunta, Naitze. Un comentario. Hay que tener en cuenta el español que estás usando para trabajar. Bueno, Mariana vuelve a decir que Isma es un gran editor, te hace Ah, terapia hola, para Mariana. que te sueltes Muchas el gracias. manuscrito. Muchas gracias. Riverdana dice que va por buen camino entonces, que está estudiando lenguas en traducción, lenguas, traducción en inglés. Ujú. Iliana, no hay duda de Ah, que y atrás de otra un gran cosa, libro, empieza a trabajar lo más pronto que puedas. No te esperes a salir de sí, la carrera. Empieza a trabajar y también aprende trabajando, ¿no? Empieza a trabajar de una vez y aprende a trabajar. sí, esta Iris con Sweet Tarnies dice, ¿cuáles son las características de un buen editor? Si quiero contratar a uno por mi cuenta, ¿en qué me debo fijar? Te voy a recordar a un amigo, Ramón Córdoba. Él fue editor de Alfaguara durante casi 4 décadas. Y quiero recordarlo porque él falleció recientemente. Pues falleció hace muy poco. Y me acuerdo mucho que lo que él decía es que un buen editor, entre mejor editor es, menos se ve su trabajo. Y esto es importante en el sentido de que un editor no va a querer cambiarte la historia. Un buen editor no va a querer que, ay, ese final está muy aburrido, haz otro final, ¿no? A lo mejor sí lo puede decir, a lo mejor sí puede dar sus recomendaciones, pero Mariana, que está aquí en el chat y que es autora nuestra, no les va a mentir cuando hablo con ella y le hago recomendaciones sobre su obra, siempre le digo, pero al final es tu decisión, ¿no? Esta es mi lectura, yo creo que así es el camino, pero si tú lo quieres hacer o no lo haces o no lo quieres hacer, es tu decisión. Un editor, entre mejor editor es, menos va a intentar imponerse al autor. Entonces eso es muy importante que cuando tú estés buscando un editor freelance, un editor para tu obra independiente, es que tú puedas charlar con él y que te des cuenta de la clase de persona que es y que no quiera protagonizar a través de tu obra. Y eso es una cosa bien interesante, porque para nosotros los editores sería muy fácil decirle al autor, ay, ¿sabes qué? No, cámbiale el nombre a este autor, cámbiale el nombre a este personaje. ¿Sabes qué? Ese personaje chaparrín que está ahí nada más dando vueltas, quítamelo, no sirve, ¿no? O, ¿sabes qué? Recórtame 4 capítulos de aquí porque eso no es importante, ¿no? Y claro que vamos a hacer esas recomendaciones, porque uno las tiene que hacer. Pero ya que el editor se imponga y te diga, haz eso, pues ya es una mala señal del editor, ¿no? Digamos, no es, por lo menos no es el estilo que yo recomendaría. ¿Qué es lo que tienes que buscar en un buen editor? Que sea una persona culta. Y una persona culta no en el estilo elitista, no que te pueda recitar a Coleridge o que te pueda decir cuántos años tenía Nietzsche cuando escribió tal cosa, ¿no? No, sino que sea una persona que sea capaz de entender lo que estás escribiendo y de ayudarte a hacerlo mejor, aunque sea un poco mejor. Eso es un editor. Un editor es alguien que es capaz de decirle a una persona, esto vale la pena, esto no. Es tu decisión descubrir cuál es el camino a seguir y quizás ya al final del proceso sí ayudarte en términos de lenguaje, en términos de belleza de escritura a hacer un poquito mejor. Pero un editor es eso, es alguien invisible para todos que lo que tiene que hacer es ayudarte a ti a escribir mejor. Y
Bruno, de Veracruz, de Hola, Bruno. Periodismo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser editor? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues en parte ser invisible. La verdad es que es muy cómodo. Sí, Es muy cómodo, pues no tener mayor responsabilidad sobre la obra porque el autor es el que la tiene. Pero lo que más me gusta, y es algo, es una reflexión que yo tuve con mi esposa eh, la semana pasada cuando ya en la editorial nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a trabajar de forma remota porque nos vamos a encerrar por el virus, no queremos que nadie se enferme, etcétera. Y yo venía ese último día que fue a la oficina caminando, pues haciendo una reflexión personal de, pues en verdad me gusta esto. O sea, en verdad me gusta ir todos los días al trabajo, este, a pelearme con un libro, a intentar que sea al menos un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Yo voy a hacer una confesión personal. A mí me gustaba mucho escribir, pero me di cuenta que no era buen escritor. Sin embargo, me di cuenta que era muy buen editor en el sentido de que cuando otros venían, como la gente sabía que a mí me gustaba leer y que me gustaba escribir, otra gente pues venía con sus escritos y me los hacía leer y me di cuenta que a través de la charla con ellos, que a ellos les parecía que las recomendaciones que yo les hacía o que las correcciones que yo les hacía eran muy valiosas. Entonces fue así que yo me di cuenta que tenía mucho más valor las aportaciones que yo podía hacer ayudando a los demás a ser mejores que las aportaciones que yo mismo podía hacer escribiendo. Claro que a veces escribo, ¿no? Pero esas son cosas que son para mí, ¿no? Y que nunca van a ver la luz del mundo o que a lo mejor las va a ver mi esposa y mis hermanos o tres personas más, ¿no? Pero este pues eso, ¿qué es lo que más me gusta? Pues ir todos los días a trabajar y que mi trabajo sea leer. Eso es lo más bonito. muy bien. ¿Para ti qué significa ser editor? Bueno, pues creo que ya me repetí, ¿no? Creo que en la pregunta anterior ya lo contesté. Ser editor es alguien invisible, es ayuda fantasma para que lo que va a hacer es auxiliar a alguien a ser mejor. Eso es un editor. ¿Y con qué libro te has conflictuado más? Ay, pues con el primero que hice yo en toda mi carrera hace ya casi 10 años, es uno que se llama, búsquenlo por ahí y búsquenle errores, porque está plagado de errores. Que se llama JFK Caso Abierto, es de Philip Shannon. Obviamente, yo no empecé haciendo literatura juvenil, ¿no? O sea, ahorita ya estoy en la gloria. Antes yo hacía de todo lo que me cayera, ¿no? Y lo primero que me cayó fue un libro que es muy interesante, está muy bueno ese libro. Es un libro de periodismo, es un libro periodístico, de periodismo político, ¿no? Y pues ese libro fue una pesadilla de cabo a rabo, en todos los sentidos. En todos los sentidos fue una pesadilla. Tardé muchísimo tiempo en tenerlo listo. Además, en su momento, para la editorial que yo trabajaba, era un proyecto secreto, ¿no? Entonces yo tenía que tener mucho cuidado con sacar, con imprimir algo, ¿no? O con sacar información fuera de la editorial. Este, nos soltaban los capítulos así uno por uno. Entonces darle cohesión era una pesadilla, el traductor tenía que trabajar súper rápido, no podía revisar lo que hacía, entonces nosotros como editorial teníamos que revisar el trabajo del traductor este, y bueno, o sea, había un montón de circunstancias que eran muy incómodas, pero bueno, al final el libro es bueno, o sea, aunque ustedes lo compren ahorita seguro tiene errores de algún dedazo o alguna reiteración, ¿no? Como de aleteo con las alas, ¿no? Una cosa así. Eso. Pero, pues bueno, ahí está. O sea, con ese libro es con el que más he batallado y seguramente es porque es el primero que hice, ¿no?
Bueno, pues estamos ya cerca de la hora, no tarda en Instagram en decirte que adiós. Recomiéndanos, yo veo que estás mostrando mucho magia sombría. ¿Por qué Ah, es que estás mostrando magia sombría? ¿Porque te gusta? me gusta muchísimo, porque es un libro, es una serie que nosotros sacamos hace 3 años, me parece, y que pues, representa todo lo que es una buena serie de fantasía juvenil, ¿no? Muy Que bien. son personajes jóvenes que están en un mundo de fantasía, que es un mundo muy interesante, y que ellos mismos tienen un viaje de crecimiento especial, que es pues que es muy sabroso, ¿no? Pues es una chica y un chico, y sus amigos, y alguna bestia fantástica, que en este caso, por ejemplo, es Hades, que es murciélago gigante. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo Magia Sombría, pero por ahí tú tienes, sé que por ahí tienes tú, Sai, en tu biblioteca los libros en físico para que los vayas mostrando, para que puedas ir mostrando algunos de los que vamos a ir recomendando. A ver, Este, no como lo que ya saqué. no voy en la tangente, como que nos fuimos al Vox Populi en Sí, perdón. en esta transmisión, seguramente pues ya tendremos tiempo para hacer Otra. de ponerles tal cual el tema. Pero bueno, hay aquí una pequeña lista de algunos libros que están en nuestro catálogo, que nos parece muy importante compartirles, no solamente porque nos interesa que los vean, sino porque son buenos libros, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente les van a ayudar a pasar, digamos, la soledad o los tiempos muertos que muchos de nosotros tenemos en Así estos es. momentos. Y quiero empezar con La Ruta de las Abejas, que es un Es libro de nuevo. Jorge Galán, es una novedad de este año. Y el libro es muy importante para nosotros porque, como les decía, el sello empezó haciendo traducciones y ahorita ya estamos haciendo con Mariana, con Jorge, con algunos, con Antonio Malpica, ya estamos haciendo producción nacional, ¿no? Producción que no es solamente para México, sino que es para Latinoamérica y para España, ¿no? Y La Ruta de las Abejas es un libro muy, muy bonito, es el inicio de una saga que se llama El País de la Niebla y que narra las aventuras de Tobias Brumming, que es un chavito que fue adoptado en un país y que se aburre mucho y que de repente hay una pareja de errantes que llegan al país donde él vive y que le hablan sobre cosas fantásticas que él anhela descubrir, ¿no? Entonces, no me voy a extender mucho, ya se nos va a acabar el tiempo, pero Sí, bueno, dos por minutos. ahí está La Ruta de las Abejas, está por supuesto, y le mando un saludo a Mariana, La Nación de la... Como les mencionaba en el directo anterior, tenemos todos los libros de la serie de La Reina Roja. Les quiero recomendar también la serie de mi queridísima amiga Sally Green, que se llama Los Ladrones de Humo, la serie de Los Ladrones de Humo, por ahí búsquenla. Ella es muy famosa con nosotros porque publicó El Lado Oscuro con nosotros, la serie del Lado Oscuro, que yo sé que es muy querida por ustedes. Y bueno, ella está con su nueva serie que ya está por concluir, ya falta poco para que salga el último libro, pero ahí están los dos primeros que son Los Ladrones de Humo y El Mundo de los Demonios. Los recomiendo muchísimo, están muy padres. Mi querida amiga Sally Green. Y también les quiero recomendar la serie de La Sombra del Zorro, de Yuli Kagawa, que está muy cool. Esos libros son muy, muy cool. Son sobre folclore japonés. Hablan de yokai, de espectros, de fantasmas y de pues, un montón de cosas fantasiosas que tienen que ver con lo japonés. Y que a mí me gusta mucho porque es como si leyera un manga shonen, un manga para jovencitos de japonés, pero en literatura. Y los personajes son muy bellos, la relación de amistad entre todos, la compañía está muy, muy bonita. Se los recomiendo mucho. Y finalmente, les quiero recomendar también, pues ¿no? Que es uno
Lo quiero tanto que hasta lo tengo aquí en la casa. La serie de Magia Sombría de Joshua Kahn, que es básicamente pues una se parece mucho y es interesante que lo diga porque los derechos de este libro en inglés son de Disney. Se parece mucho a una película de princesas de Disney, pero siendo ¿cómo decirles? Macabro, con un entorno macabro, ¿no? Ella es una princesa de la sombra y todo lo que le gusta son pues, los zombies y los muertos vivientes, los vampiros, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene ahí una serie de aventuras que se desarrolla en 3 libros y que acaba de concluir, por cierto, este año publicamos el último libro. Son Magia Sombría, Magia de Ensueño y Magia Ígnea. Y como ya me estoy pasando de listo, creo que ya tengo que decirles adiós. Les doy les doy muchas gracias por haber estado con nosotros en este directo, por habernos aguantado en estos desvaríos durante 1 hora. Y bueno, decirles que estén pegados a pedirles que estén pegados a las redes de Océano de México, en Instagram, en Facebook, en nuestra página océano.mx y lean y recuerden, no dejen que nadie les diga que está mal leer. Todo está bien leer. Nos vemos. Hasta luego.